Bien. Entonces, como les dije, la actividad sincrónica comprendía la ficha 11 y 12. Y el primer ejercicio que se tiene ahí trata acerca del índice de peróxido. No sé si hay algún voluntario que quiera leer el ejercicio para que también lo hagamos participar a ustedes. Por favor. ¿No hay voluntarios? ¿Yo le puedo ir dando nombres? Muy bien. ¿O no? ¿Sí? ¿Hacemos eso? Profe, yo leo. Ya. Ya. ¿Quién Mire, yo dijo justo yo? que le iba a tener a usted de voluntario. ¿En serio? Ya había Es que pensado, ya lo quería tenía responder. aquí. Quería Ya lo responder tenía los aquí. ejercicios, pero ya, leo. Ya. Se determinó el índice de peróxido de dos aceites. Antes de ser procesadas, se diluyó una alícuota de 2 mililitros de cada aceite, mezclándolos con 6 mililitros de cloroformo. De esta mezcla se puso 2 mililitros en un matraz en Meyer, se le agregó la mezcla ácido acético cloroformo, yoduro de potasio saturación y almidón. Y tituló 3 veces cada uno con tiosulfato de sodio 0,05 normal. Aquí se muestra la tabla con las densidades y los gastos promedios de tiosulfato. La A nos pide que calculemos los 1000 equivalentes de tiosulfato gastados en la titulación de cada aceite, determinar los gramos de aceite titulado en cada muestra y calcular el índice de peróxido en cada aceite. Ya. En el ejercicio, ¿alguno de ustedes se percató de si hay alguna diferencia con el protocolo que presentaron sus compañeras en la mañana? ¿O es igual? Chicos, Profesora, ¿sí? en este caso también tendríamos la densidad de los aceites. Muy bien, Benjamín. ¿Y por qué tenemos la densidad? ¿Por qué tenemos que tener ese dato? No sé si estaré bien con... O sea, es que la pregunta B nos pedía determinar los gramos de aceite. Así que usé la densidad para sacar los gramos Ya, de aceite que se titularan. ya. Pero lo que vimos en la mañana, sus compañeros decían que había que pesar el aceite, ¿cierto? Es que aquí no se pesa, aquí se está agregando un volumen, entonces por Ya. eso dan la densidad para poder sacar el peso a partir Sí. de la densidad. Claro, eso es súper importante. Tenemos que tener el peso, porque ¿cómo se expresa el índice de peróxido? ¿En qué unidad se expresa? En 1000 equivalentes de peróxido por kilogramos de aceite. Ya, por kilogramo. Entonces, si nosotros tenemos un ejercicio en el que vamos a tomar un volumen del aceite para medir el índice de peróxido, sí o sí tenemos que tener este dato de la densidad. Si no, después no vamos a poder hacer la transformación. ¿Ya? Ya, entonces, ¿alguien pudo hacer este ejercicio? ¿Pudieron hacerlo? Benjamín ya me adelantó que él lo hizo, que utilizó la densidad en la B. ¿Lo hicieron? ¿O alguien tuvo algún problema? Bueno, de todas formas lo vamos a hacer ya. Esperemos un segundo para abrir un archivo en blanco. Profesor, si quiere ir usted puede rellenar, no sé. Pero mientras abre el archivo. Ya. A ver. Yo me acuerdo que nosotros, bueno, la semana pasada, es que yo no estuve esta semana con ustedes viendo las presentaciones, pues entonces me perdí un poco. Pero me acuerdo que en la última sesión del primer ciclo hablamos, de hecho nos quedamos conversando en un momento con algunas de las niñas y algo hablamos del agua. Y quedaron de que eso lo iban a hablar y lo iban a explicar. Y como yo no estuve, no caché, pues entonces yo no sé si explicaron pues, cómo el agua puede afectar, por ejemplo, el índice de peróxido. ¿O eso viene más abajo, Paulita, en alguna pregunta y yo estoy metiendo las patas? No está contemplado ninguna pregunta. Tampoco la humedad, ¿se refiere a la humedad? ¿Sí?
Lo mencionaron, algo mencionaron en la mañana de los factores que afectan. Por Sí, ejemplo. profe, mencionamos la humedad, Ajá, ya, porque sí. nos acordamos de usted, pero no estaba, así que no lo Sí, explicamos po. tanto. Es que hoy día me tocó clase del doctorado en la mañana, así que tuve que estar ahí con los cabros del doctorado. Pero me acordé, pues, ¿ve? A pesar del Alzheimer, todavía algo me acuerdo, digamos. Entonces, ¿y por qué no me explica a mí de nuevo eso? ¿Usted podría explicarme de O nuevo, sea, lo Fernanda? vimos a grandes rasgos nomás, sí, profe. Lo ¿Ya? explicamos que, por ejemplo, a un nivel de humedad muy alto y a un nivel de humedad bajo, la oxidación se favorece la oxidación. Ya. Y también, o sea, esto no lo mencionamos, pero si no me equivoco, Mm. espérame, o sea, es que favorece la rancidez, o sea, es la Exacto. alteración en el olor y sabor que se desarrolla en la grasa de los alimentos. Exacto. Favorece principalmente ese fenómeno, que es se generan intermediarios volátiles que tienen favorece la producción de estos intermediarios volátiles, no me acuerdo ahora cómo se llaman ese grupo de compuestos, que tienen un olor, que dan el olor típico de rancidez. Son Un los productos aldehído, de la ¿sabes? terminación del hidroperóxido. Sí, exacto. Súper, eso. Gracias, profe. ¿Se ve ahora? Pensé que era más largo, profe, menos mal. No, si no era tan difícil, si lo que pasa es que si yo les pongo color, porque así ustedes y lo buscan. Profe, después vea la grabación, a ver si Sí, ya, la tienen voy a ver, tanta la voy a alguna ver, la duda. voy a ver, la voy a ¿Se ver. ve el archivo en blanco? Sí, se ve el Word, Paulita, y Ya, el cursor. ya. Entonces, ahí en el ejercicio 1A nos pedían los miliequivalentes de tiosulfato gastados en cada aceite, como leyó su compañera. Ya. Entonces, ¿cómo lo hicieron ustedes? Por ejemplo, para el aceite 1. ¿Alguien que me quiera ayudar en el ejercicio? Profesora, Sí, Benjamín. por ejemplo, puse que primero teníamos el tiosulfato de sodio de 0,05 Ya. normal. Ese dato es súper importante. El tiosulfato tiene una concentración de 0,05 normal. Ya, Benjamín, ¿y para qué nos va a servir ese dato? Ese dato nos va a servir para sacar los 1000 equivalentes de tiosulfato que se fueron gastados en la titulación. Y Ya. por lo tanto, puse que esos 0,5 normal de tiosulfato, esa concentración corresponde a 0,5 equivalentes de tiosulfato Ya. en 1000 ml de solución. Eso está en 1000 ml. Ya, ¿y ahora? Y ahora lo comparamos con el gasto que se utilizó de tiosulfato, en este caso es el aceite 1, el cual Ya. se utilizaron 0,118 ml. Ya. ¿Y eso cuánto le da? Ahí me dio 5,9 por 10 elevado a menos 6 equivalentes, que multiplicado por 1000 nos daría 5,9 por 10 elevado a menos 3, 1000 equivalentes de tiosulfato Ya. que se gasta. Entonces lo que corresponde a 5,9 por 10 a la menos 3. ¿Correcto? Sí. Ya. El aceite 2 se hace de la misma forma, ¿ya? Así que vamos a hacer solamente el aceite 1 y les voy a dar el resultado del aceite 2. Es 0,011 mil equivalentes de tiosulfato gastados. ¿Llegaron a eso ustedes? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya, súper bien. Otra persona que no sea Benjamín, que me ayude con el ejercicio B, donde nos pedían los gramos de aceite titulados en cada muestra. Vamos a seguir con el aceite 1, ¿ya? Porque los dos se deben hacer de la misma forma.
¿Cómo sacábamos entonces los gramos de aceite? Aquí, profe, como nos entrega la densidad, ¿Ya? hacemos una regla de 3. Ya, a ver cómo lo hizo usted. Ya, tenemos 0,94 kilogramos en 1000 ml. Nos dice que en un litro, 0,94 kilogramos. en 1000 ml. ¿Ya? Luego X lo llevamos al volumen de la muestra. Pero en este caso hay una dilución ¿Ya? en el Entonces, procedimiento. Entonces tenemos que sacar primero el volumen real y luego podemos realizar la regla. ya. Pero, para dejarlo expresado, ¿Y el volumen real, cómo lo sacábamos? ¿Cuál era el factor de dilución ahí? ya. Doy el procedimiento completo, solo digo lo que me dio. Dígame cómo lo hizo. Ya. Tenemos 2 ¿Ya? ml, lo llevamos a 8 ml, porque son 2 Dos ml de aceite de y aceite. 6 ml de cloroformo. Eso van a estar en un volumen final de 8 ml, ¿verdad? Ya. Y ahora, Luego tenemos que saber la cantidad de ml que hay en 12 ml, que son los que nos indica el ejercicio que se tomaron. Y eso volumen, nos da, sí, ya, eso y nos eso, da un 0,5 mililitros de volumen de la muestra real. O sea, de aceite que hay en la muestra. ya. Entonces, ¿eso lo tengo que reemplazar acá, me dices tú? Sí. Ya, muy bien. ¿Y eso cuánto le dio? 4,7 Ya. por 10 elevado a menos 4 kilogramos. Y como lo pide en gramos, lo multiplicamos por 1000. Ya. ¿Y cuánto le dio eso? Dio 0,47 gramos. Ya, muy bien. Aceite 1. Entonces, como les dije, el aceite, lo vamos a poner aquí que está el aceite 1. El aceite 2 se hace de la misma forma, ¿ya? Y el resultado que les debería dar es 0,435 gramos del aceite 2. ¿Llegaron a eso? Sí, profe. Sí, profesora. Sí, profe. ¿Todos me siguen o alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿No? ¿No hay dudas? Ya, entonces vamos a pasar al C. Ya, en la letra C nos pedían finalmente calcular el índice de peróxido. ¿Ya? Y lo vamos a hacer con el aceite 1 porque ya tenemos los datos. ¿Cuánto sería? ¿Cómo sería ahí? ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien que no haya participado? Chicos. Utilizamos los gramos, los 1000 equivalentes en relación a los gramos que ya sacamos en los dos ejercicios anteriores para hacer una regla de 3. Ya, entonces tú me dices que tengo Serían que ocupar esto. los 5,9 por 10 a la Ya. menos 3, 1000 equivalentes del aceite 1. No, pues eso no son 1000 equivalentes de aceite, son O sea, perdón, sí, del tiosulfato, exacto, sí. Abajo es los gramos de aceite, que sería ¿Tiene que ir en gramos o puede ir en kilogramos? ¿Cómo puede ir? O sea, bueno, igual podría ir en gramos, pero después tienes que considerar Sí, que no, tienes que pero expresarlo en primero hay mil. que, o sea, yo lo pongo en gramos y después lo hago la regla de 3 con 1000, que para que me Ya. den kilogramos. Ya. Sí, está bien. Y también podríamos colocar esto y después poner 1. Exacto, Debería también, dar lo porque mismo. ahí tienen las dos concentraciones. Ajá. Esa es la relación, ¿verdad?
Correcto, profe. Y Ya, sería X, ¿cuánto equivale, como lo puso en gramos, a 1000? A 1000, ¿verdad? Eso es importante ahí, que no se le olvide que tiene que ir expresado por kilogramo. ¿Y eso cuánto les dio? $12,55 equivalentes. Ya, muy bien. Aproximadamente. De tiosulfato por kilogramo de aceite. Ya, eso es para el aceite 1. ¿Todos llegaron a eso? Sí, profe. Ya. El aceite 2, el mismo procedimiento y les debería dar 25,3 aproximadamente. 1000 equivalentes de tiosulfato por kilogramo. ¿Eso les ¿Cuánto, dio? profe? 25,3. A mí me dio, o sea, Profe. aproximados, o sea, sin Sí, aproximar me aproximado. dio 25,287. Sí, pero Ahí. aprox 25,3, 25,29. Ya. Profe, una consulta, igual estaría bueno que podríamos expresar con la otra fórmula igual cómo sacar el IP, por si acaso, como para reforzar lo que se dio en la mañana del método. Sí, O- ¿usted lo hizo con la fórmula? Sí, ¿Y llegó a lo mismo? es que yo expuse que, entonces sí, tengo, Sí. o sea, lo hice de las dos formas. Ya, a ver, guíeme usted y a ver si nos da lo mismo. Entonces, el IP ¿Ya? es igual a 0,118 Ya, 0,118 sería el gasto, ¿cierto? ml Ujú. por 0,05 normal Por 0,05 normal, ¿ya? por 1000. Ya, Todo esto dividido en los gramos de aceite, que son 0,47 gramos. ya. Eso lo vamos a poner ahí en paréntesis para... ¿Llegó a lo mismo? Eh, da 12,553, pero aproximados son 12,55. 1000 equivalentes de... O sea, en realidad con esa fórmula nos dan los equivalentes por gramos, pero es lo mismo que decir 1000 equivalentes por kilogramo. Sí. Se corresponden. 12,53 le dio usted. 55. 55, ya lo mismo de arriba. Ya, súper bien, entonces también pueden usar la fórmula, como dijo su compañera. No debería estar incorrecto. Acá vamos a colocar que es la otra forma de hacerlo con la fórmula. Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿No hay dudas, chicos? Es sencillo el cálculo en sí. Lo que sí tienen que considerar son las unidades en las que están trabajando. No olvidar si tienen equivalentes, pasarlo a 1000 equivalentes, que tiene que ir expresado por kilogramo de aceite. Esas cosas son importantes. Si no hay más duda, entonces voy a volver a compartir la actividad, porque había una pregunta ahí de índice de peróxido también. Ya. Había una pregunta ahí, la pregunta 2. Dice, nos enfrentamos a la titulación de dos aceites. Uno es vegetal y uno nuevo, mientras que el otro es aceite de oliva y además fue usado para freír. ¿Cuál de los dos aceites presentará un mayor índice de peróxido? Explique. ¿Alguien formuló alguna respuesta? Chicos. ¿Alguien? ¿Algún voluntario? ¿O de las chicas que presentaron en la mañana? Ya, profe, yo respondo. Dígame.
Ya, en este caso, el que va a presentar mayor índice de peróxido va a ser el aceite de oliva, que fue Ya. utilizado para freír. Como vimos en la mañana, los rangos de normativa, códex, Ujú. El aceite vegetal tiene un menor rango de índice de peróxido que el aceite de oliva, o sea, los aceites refinados y vírgenes que salían ahí, si no me equivoco. Ya. Y como está sometido a alta temperatura, la temperatura favorece la reacción, la oxidación, por lo que tendría un mayor índice de peróxido el aceite de oliva usado para freír. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Mira, yo, si bien de cierta manera tienes razón, igual podrían haber ciertas discrepancias. ¿Por qué? Porque hay que considerar que el aceite vegetal va a ser una mezcla de diferentes tipos de ácidos grasos, tanto mono como poliinsaturados. Por lo tanto, al contar con ácidos grasos poliinsaturados, va a tener una mayor posibilidad de oxidarse, ¿ya? Por otro lado, el aceite de oliva está compuesto mayoritariamente por ácidos grasos de tipo monoinsaturado, ¿ya? Como el ácido oleico. Por lo tanto, al tener una menor cantidad de insaturaciones disponibles, va a tener menor posibilidad de oxidarse. Y a pesar de que haya sido sometido a una alta temperatura, al ser utilizado para freír, hay que considerar lo que dijeron ustedes en la mañana, que el aceite de oliva tiene una alta cantidad de antioxidantes que van a proteger frente a esta exposición a altas temperaturas. Profe, es que yo lo había tomado como el aceite vegetal que como no tiene temperatura, Sí, pensé que era... puede ser, pero va a depender mucho del aceite vegetal que sea y la composición que tenga, porque va a depender del tipo de composición que tenga de ácidos grasos, la cantidad de ácidos de tipo mono o poliinsaturado. En cambio, el aceite de oliva siempre va a estar compuesto casi exclusivamente por ácidos grasos de tipo monoinsaturado. Digo casi porque no en su totalidad. Profe, entonces, por ejemplo, si fuera vegetal y hubiera sido usado para freír y lo comparáramos con el aceite de oliva usado para freír, ahí sería sí o sí el Sí, aceite vegetal. Sí, ese Y no tendría mayor. entraríamos en la Sí, discusión de la cantidad de ácidos grasos sí, que contenga. sí. que, Por eso, claro. qué bueno que tocas ese punto. Viéndolo así, ¿qué tipo de aceite deberíamos utilizar nosotros para freír? ¿Cuál recomendarías tú? Aceite de oliva. El Sí, de oliva, profe. sí, deberíamos usar aceite de oliva, pero por su No, alto costo no se usa, ¿cierto? quedamos pobres. Sí, pero casi siempre está de oferta en el Santa Isabel, profe. Y No, es que compran Barato. mucho. por ejemplo, bueno, el aceite de oliva al final es muy bueno porque además de que es un aceite que es muy rico en ácidos grasos monoinsaturados, ácido oleico, además tiene antioxidantes, tiene otras cosas además que es muy bueno. Es un aceite que no es refinado, no es procesado, no es como el aceite de maravilla que tú tienes que hacer procesos físico-químicos para poder extraer el aceite a esa semilla. En el caso de la oliva es solamente el prensado, la oliva la apretan, la maceran hasta que bota el aceite y lo separan de la fracción acuosa. ¿Ya? Entonces, tiene muchas ventajas con respecto al aceite de girasol, pero además, teóricamente, como decía la profesora, el aceite de girasol, el aceite vegetal, tiene mayor probabilidad de lipoperoxidarse porque tiene los enlaces dobles, una gran cantidad de enlaces dobles. Sí. ¿Mm? Antes de que pasemos al otro tema, que es el TIVARS, yo quería hacer una aclaración de algo que vimos en la mañana, que yo les pregunté de la margarina, ¿se acuerdan? Y yo les dije que por el proceso de hidrogenación, nosotros, que es el proceso que se usa para hacer la margarina, obteníamos ácidos grasos de tipo trans. Y quizás ahí pudo haberse prestado para un malentendido, porque si yo digo voy a hidrogenar, voy a obtener
ácidos grasos de tipo saturado, ¿cierto? Esa es la gracia de la hidrogenación. Y al tener un aceite líquido, me va a quedar un aceite más sólido debido a que voy a ir saturando los enlaces dobles. Y si yo tengo un ácido graso de tipo saturado, no puede tener una disposición trans, ¿cierto? Porque los ácidos grasos trans y cis solamente son insaturados. No sé si me están entendiendo. Pero ¿qué pasa? Es correcto lo que yo les dije, que cuando hay el proceso de hidrogenación se producen ácidos grasos de tipo trans, pero es cuando es una hidrogenación parcial. Ahí podemos pasar de ácidos grasos de tipo cis a trans, porque en la naturaleza mayoritariamente vamos a encontrar los ácidos grasos insaturados de manera cis. Los trans los vamos a obtener por procesos industriales como la hidrogenación. Sí podemos encontrarlo en alimentos de origen animal, principalmente de animales rumiantes, ¿ya? Por ejemplo, no sé, las vacas, ovejas. ¿Por qué? Porque estos animales tienen en su microbiota intestinal bacterias que son capaces de transformar ácidos grasos de tipo cis a trans. Y estos ácidos grasos trans pueden ir a los músculos, por lo tanto pueden estar presentes en la carne de estos animales y también en la leche. ¿Ya? Esa es la principal fuente natural de ácidos grasos de tipo trans. No sé si quedó claro. ¿Sí? Yo creo que quedó claro. Lo que tal vez sería interesante es que antes, chicos, eso de la presencia de ácidos grasos trans, por ejemplo, en las margarinas, no se evaluaba. Entonces, probablemente hace 15, 10, 15 o 20 años atrás consumíamos margarinas con ácidos grasos trans porque tal vez la hidrogenación, el proceso industrial no era tan eficiente o lo que fuera, pero no era regulado. Al igual que la concentración de sal o de grasa o de hidratos de carbono, que hoy en día, hace pocos años, empezó a ser regulado y empezaron a aparecer estos sellos que ustedes ven en los productos, que son altos en grasa, altos en azúcares, altos en sal, altos, son todos malos. Entonces, es súper importante esta cuestión porque marcó un hito. O sea, imagínense, las enfermedades cardiovasculares se transformaron en la principal causa de muerte. Muchas de ellas por el consumo de dietas poco saludables, por lo que tanto se podía culpar a alguien. ¿A quién se tenía que culpar? Se culparon los lípidos por mucho tiempo. Bueno, hubo una publicación hace algunos años que fue súper impactante, súper importante, que demostró que son más dañinos los carbohidratos que los lípidos y que de hecho había habido una campaña de desprestigio hacia los lípidos De la durante industria muchos años. del azúcar. De la industria del azúcar. Entonces, cuidado, chiquillos, porque estamos rodeados de cosas que nos hacen daño y hay que ser bien cuidadoso con lo que uno consume. Y además no creerle mucho a la industria, porque hoy en día es mejor, están muy reguladas, están muy supervisadas, pero siempre hay que ser cuidadoso y muy cauteloso de lo que uno consume. Eso. Bien, si no hay más dudas respecto al índice de peróxido, antes de pasar a la otra parte de la guía, voy a detener la grabación